Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que usted nos sintoniza. Le damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a discernir lo que es la profecía de los olivos. Y el mensaje aquí es que muchos de las señales que Jesús ha dado acerca de los últimos días ya se han cumplido. Además, nos proporciona como creyentes una fuerte exhortación y advertencia sobre lo que debemos evitar en el letargo, la apatía y la somnolencia. Tenemos un domicilio electrónico si quieres contactarnos en www.labiblia.com o estudiosbiblicosmexico@gmail.com. Hemos visto ya lo que es la clase del 1 al 4 y las anteriores fuimos primeramente el plan maestro de Dios. Las promesas es la segunda clase, el que es el fundamento de toda la profecía. La tercera, el milagro de Israel. La cuarta, la profecía de las bestias de Daniel. Y esta que es la quinta, que va a ser la profecía de los olivos. Nos quedarían la sexta, Jesucristo en el Apocalipsis. Y por último, la batalla de Armagedón. Los tres relatos de la profecía de los olivos se encuentran en Mateo 24, del 36 al 51, en Marcos 13, 32 al 37 y Lucas 21, 34 al 36. Estas tres describen los últimos días y las señales del fin del mundo. Vamos a identificar las formas en que Jesús describe las condiciones del mundo a su regreso. Al observar esta profecía, como con todas las profecías, debemos tener en cuenta cuál es el panorama general. Dios traerá sobre esta tierra un mundo lleno de su gloria y justicia. No podemos ver ninguna evidencia de eso en el mundo que nos rodea todavía, pero los eventos que seguramente ocurrirán lo harán realidad. Como hemos mostrado sobre este plan maestro son las promesas. Estos nos dan detalles adicionales sobre cómo se cumplirá el plan maestro. Se trata de la semilla que hereda toda la tierra con Abraham, la redención de las naciones y la semilla de David gobernando desde su trono para siempre. Al mirar la profecía de los olivos hoy, estamos viendo detalles de cómo se llevarán a cabo estos fundamentos. Las mejores estimaciones generalmente de los registros romanos lo colocan en el año 27 después de Cristo. Si esto es correcto, lo que Jesús profetizará sobre la caída de Jerusalén estaba a más de 40 años de distancia. ¿Por qué es importante considerar la profecía? En última instancia, la profecía de los olivos habla al mundo entero. En ocasiones se enfoca en eventos que están destinados exclusivamente a la nación judía, pero también habla a las generaciones futuras sobre lo que deberían esperar que ocurra. Durante siglos los creyentes sabrían que en su vida no vieron eventos críticos cumplidos sobre el regreso de Israel a la tierra. De hecho, desde el año 70 después de Cristo hasta finales de 1800, hubo una ausencia casi completa de la nación judía y muy pocos habitantes en la tierra prometida. Entonces, para nosotros hoy, cuando vemos a Israel de vuelta en la tierra, pero no una nación temerosa de Dios, es una profecía cumplida. Podemos saber que estamos muy cerca del final de los tiempos. Cuando vemos la impiedad y la negación de Dios, podemos saber que esto también es una señal. Cuando vemos un mundo en tumulto y ansiedad esparcido por todo el mundo, esto es una señal de que debemos esperar que Jesús regrese muy pronto. La profecía de los olivos es una frase moderna, no bíblica. Fue una profecía que Jesús dio a sus discípulos cuando se pararon en el monte de los olivos y miraron el monte del templo al otro lado del valle de Kidrón en Jerusalén. Los discípulos estaban fascinados con el esplendor del templo,
fue para un judío lo que les representó una seguridad visible de que fueron bendecidos por Dios. Se encuentra en 3 relatos del Evangelio. Durante mucho tiempo se pensó que el Evangelio de Juan podría haber sido escrito después del 70 después de Cristo, lo que podría ayudar a explicar por qué no está incluido. El templo de Herodes fue el último templo y el muro de cimentación es lo que ahora se llama el Muro de los Lamentos en la actual Jerusalén. Sin embargo, el primer templo fue construido por Salomón y fue destruido en 586 a.C. por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Más tarde fue reconstruido por Zorobabel en el siglo V a.C., pero esto fue mucho menos impresionante en tamaño y grandeza. Durante el tiempo de Jesús, el templo estaba en funcionamiento, pero aún en construcción. La construcción comenzó por Herodes en el año 20 a.C., finalizado en 63 después de Cristo por Arquelao. La plataforma del templo tenía aproximadamente 480.60 metros por 279.80 metros. Cada piedra fue cincelada con un peso de 2 a 4 toneladas. El Muro de las Lamentaciones en Jerusalén es el único remanente del templo de Herodes. Es solamente el cimiento de uno de los muros. Cuando los discípulos se sentaron con Jesús en el Monte de los Olivos, el templo habría estado a la vista y quedaron muy impresionados. Quizás las piedras reflejaban la luz maravillosamente y el oro y las joyas utilizadas estaban a la vista. Hubiera sido muy impresionante para un grupo compuesto en gran parte por pescadores de Galilea. El Evangelio de Marcos. Los discípulos llamaron la atención de Jesús hacia el templo. En Marcos 13, versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué clase de piedras y qué edificios. En el relato de Mateo parecen centrar activamente la atención de Jesús en el templo y las piedras que lo componían, pero Jesús les cuenta de su próxima destrucción. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto nos dice Mateo 24 del 1 al 2. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El relato de Mateo claramente captura 3 preguntas que los discípulos tenían para Jesús cuando dijo que el templo debía ser destruido. ¿Será destruido el templo? En segundo lugar, ¿puede decirnos, ya que el templo será destruido, cuándo sabremos que vendrá a ser rey? Por último, ¿cuáles serán las señales de los últimos días, el fin de los tiempos de los gentiles? Así que tomemos estos en orden. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué les dice Jesús sobre lo que ocurrirá en los próximos 40 años que conducirá a la destrucción del templo? Una de las primeras señales que ofrece Jesús es que habrá engañadores y falsos cristos. Esto no solo es cierto en Israel, sino que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro hablan de esto en sus cartas a las iglesias. Habría lobos con piel de oveja entrando a la iglesia para engañar y llevar ovejas desconocidas por el camino. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí hay un ejemplo proporcionado en Hechos. Mientras se predica el Evangelio, los judíos arrestaron a Pedro y a Juan y los encerraron.
Gamaliel, que había sido maestro de Saulo, o sea, el apóstol Pablo, les dijo a los judíos que habían surgido varios cristos falsos y que en cada caso habían sido asesinados o disueltos. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esto nos dice en Hechos 5, 36 al 37. La siguiente advertencia es sobre una sacudida en el gobierno, o sea, terremotos y pestilencia y hambruna. Todo esto está registrado para nosotros como si hubiera sucedido. Y Mateo 24, del 6 al 8 nos dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí hay una cronología de los trastornos y terremotos en Roma. Hubo un periodo de grandes cambios, pero estos terremotos sucederían antes de la destrucción de Jerusalén. Eran señales para los creyentes. Nerón es emperador de Roma del 54 al 68 después de Cristo. Nerón mata a su madre Agripina apenas en el año 59. En el año 62, Nerón mata a su esposa Octavia. En ese mismo año, Nerón manda que Cenecea se suicide. Y en el año 66, después de la muerte de Cristo, una rebelión de los judíos. Vespasiano rodea a Jerusalén. Y en el 67, el apóstol Pablo es ejecutado. En el 68, Nerón se suicida. Y en los años del 68 al 69, 3 emperadores reinan por corto plazo. Del 69 al 79, Vespasiano va a Roma para ser emperador. Y en el año 70, otra rebelión de los judíos. Tito saquea Jerusalén. Desafortunadamente, la vida de los creyentes durante este periodo se enfrentaría a una gran persecución. Gran parte de esto sería por los propios judíos y los romanos. A menudo se aumentan las ejecuciones. En Hechos 4, versículo 3, Pedro y Juan son encarcelados por predicar. En Hechos 8, versículo 3, Pablo hizo estragos de la iglesia, persiguiéndola a las casas y arrastrándola a la prisión. En Hechos 26, de 9 al 11, Pablo los castigó en todas las sinagogas y los obligó a blasfemar, aún en las ciudades lejanas. Habría tumulto dentro de la comunidad judía y esto conduciría a grandes persecuciones. El apóstol Pablo, en el momento, Saulo, era un líder de gran parte de las persecuciones. Su mano estaba en la lapidación de Esteban y el encarcelamiento de muchos creyentes cristianos. Fue una carga pesada que llevó después de su conversión. Y en Mateo 24, del 9 al 14 nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta es una señal importante y una advertencia. Jesús les dice que cuando veas la abominación desoladora, entonces sabrás que debes salir de la ciudad. Los remite al profeta Daniel y vamos a leer el contexto. En Mateo 24, 15 al 19 nos dice,
Por tanto, cuando vais en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. En el relato de Marcos, Jesús es muy claro que el mensaje para los creyentes fue cuando veas esto, sal de la ciudad, huir a las montañas, no te demores. Y en Marcos 13, 14 al 16 nos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. El Evangelio de Lucas va un paso más allá y les dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos es hora de irse. Dado que Jesús se refiere a Daniel, echemos un vistazo a los pasajes relevantes en Daniel. En el capítulo 9 se nos dice que después de que el Mesías fuera ejecutado, el príncipe de este poder vendrá a destruir la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto nos dice Daniel 9, 25 al 27. Además, en Daniel 11 y 12 encontramos que esto provocará el fin de los sacrificios y el templo no solo será destruido, será profanado. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11, versículo 31. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Daniel 12, versículo 11. En Roma, Nerón era emperador. Hay innumerables historias sobre la locura de Nerón. Fue tan degradante que en realidad quemó una gran parte de la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Incluso los romanos comenzaron a volverse contra él. La historia nos dice que supuestamente murió de suicidio en el 68 después de Cristo. ¿Dónde estaba Vespasiano en el momento de la muerte de Nerón? Fuera de Jerusalén. Recuerden que la estaba sitiando, rodeándolo con sus ejércitos, y Vespasiano abandona Jerusalén por un breve tiempo. Los habitantes de Jerusalén tuvieron la oportunidad de escapar como Jesús les había dicho que hicieran. Más tarde, Tito sería designado para asumir el trabajo de Vespasiano y la ciudad, una vez más, fue rodeada. Los que se quedaron en la ciudad estarían sujetos a un hambre extrema y conducirían al canibalismo. Esto llevaría a una de las invasiones más devastadoras de Jerusalén, cuando en el año 70 después de Cristo, Tito y sus hombres rompieron los muros. Ellos eran llenos de gran ira hacia los judíos que habían estado resistiéndose a ellos durante unos 4 años. El historiador judío Josefos habla de la terrible carnicería que ocurrió en la ciudad mientras estaban rodeados. Se les cortó el suministro de alimentos y esto llevó a imágenes terribles. Cuenta la historia de Josefo. Ahora es un caso miserable y una vista que justamente nos haría llorar. Cómo los hombres se paraban con su comida,
La hambruna fue demasiado dura para todas las otras pasiones, de tal manera que los niños sacaron de sus bocas los bocados que sus padres estaban comiendo. Y lo que era aún más lamentable, las madres hicieron lo mismo que sus bebés. Cuando vieron cerrarse cualquier casa, eso fue una señal para ellos de que la gente había conseguido algo de comida, por lo que rompieron las puertas y la corrieron. Los viejos que estarían su comida rápidamente fueron golpeados, y si las mujeres escondían lo que tenían en sus manos, les arrancaban el pelo por hacerlo. Esto lo relata en el libro de la Guerra de los Judíos, el libro número 5, en el capítulo 10, sección 3. El primer entorno fue 66 años después de la muerte de Jesús. Hubo una posibilidad después de la muerte de Nerón para salir, pero los que quedaron estaban encarcelados. Cuando Tito atacó, casi 1 millón de judíos en la ciudad perdieron la vida. Cerca de 100,000 fueron llevados a Roma para morir violentamente en las arenas. El suicidio masivo en Masada de los últimos rebeldes en el 73 después de Cristo. Josefo continúa describiendo el aplanamiento de la ciudad y la profanación del templo. Y ahora, dado que César no fue capaz de contener la furia entusiasta de los soldados y el fuego continuó más y más, así se quemó la casa sagrada sin la aprobación de César. Ahora, tan pronto como el ejército no tenía más gente para matar o saquear, César dio órdenes de que demolieran toda la ciudad y el templo. Esto lo relata también en el libro número 7 de la Guerra de los Judíos, en el capítulo 1, sección 1. El ejército de Tito fue directamente al templo, el santuario, y comenzó sistemáticamente a eliminar cualquier cosa de valor. Nótese cómo está el escudo del águila romana en el lugar santo. Esta invasión y la conquista romana se representan en el Arco de Tito, ubicado al lado del Coliseo en Roma. Si miras de cerca dentro del arco, puedes ver los instrumentos del lugar santo siendo transportados a Roma. Pero para aquellos que escucharon las palabras de Jesús, escaparon de la ciudad cuando fue posible, huyeron a la región montañosa y muchos fueron a Pella, que se encuentra en la Jordania moderna. Allí vivieron y establecieron una sinagoga cuyas ruinas se pueden ver hoy. Es importante tener en cuenta que escuchar la profecía no es una búsqueda académica, pero en este caso les salvó la vida a ellos y a sus familias. Sospechamos que esto es completamente cierto para las profecías de los últimos días. La segunda pregunta no era específicamente sobre el templo, sabían que sería destruido. Más bien querían saber qué señales habría de su venida como el rey. Sabían la promesa a David y cómo Jesús era la semilla para sentarse en el trono de David. ¿Cuál será la señal de tu venida? Específicamente después de que los judíos perdieron Jerusalén y dejaron la tierra, ¿cuándo sabremos de tu venida? Las dos primeras señales son el sol, la luna y las estrellas, y la segunda es sobre los mares rugiendo por la angustia del día. Y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto lo dice Lucas 21, versículo 25. Entonces, ¿dónde podemos encontrar referencias al sol, la luna y las estrellas? ¿Y cómo puede ayudarnos a entender esta señal? Bueno, si volvemos a Génesis, vemos que se trataba del sueño de José hablando con su padre Israel o Jacob, su madre y sus 11 hermanos. Habla de cómo se inclinarían y le mostrarían honor. Por supuesto, esto se cumplió cuando José, más tarde en Egipto, hizo que sus hermanos y su padre vinieran ante él en Egipto, ya que había sido elevado a segundo solo después de Faraón. Génesis 37, versículos del 9 al 10.
Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Otro ejemplo del sol, la luna y las estrellas se ve en Apocalipsis, donde vemos a una mujer vestida con el sol, la luna a sus pies y una corona de 12 estrellas. Podemos confiar en que la ilusión aquí es hacia Israel, la nación. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Lo dice en Apocalipsis 12, versículo 1. ¿Qué pasa con el mar y las olas rugiendo? Así es como el mar y las olas se usan simbólicamente en las Escrituras. Es en referencia a las naciones que eran como mares violentos. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, nos dice Isaías 57 y versículo 20. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 98, versículo 7. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, versículo 13. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe más. Apocalipsis 21, versículo 1. La última referencia en el Apocalipsis habla del tiempo en que todos los reinos de los hombres han sido reemplazados por el gobierno justo de Jesús. En ese momento se nos dice que no había más mar. La siguiente señal es sobre el estado del mundo. Describe un momento de gran ansiedad sin respuesta. Lucas 21, versículo 26 nos dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El resumen de las primeras señales de la pregunta número 2. Punto número 1. Israel estará involucrado. La nación que representa el sol, la luna y las estrellas reaparecerá. Punto número 2. Habrá una gran agitación y ansiedad en la tierra. Punto número 3. Las grandes potencias se verán sacudidas, lo que tal vez signifique que están envueltas en la guerra u otras catástrofes, como el colapso económico o los problemas ambientales que las están afectando en gran medida. Pero hay más detalles. Tenemos información específica sobre Israel y el regreso de Jesús. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 21, versículo 29 al 31. Ahora nos presentan a la higuera como una señal de la venida de Jesús. Tenga en cuenta que esta es una higuera que tiene ramas y hojas, pero no hay fruto. En otras palabras, es una nación que aparece de nuevo, pero no es una nación piadosa y no está produciendo frutos para Dios. Esta es una parábola anterior acerca de que Israel es como la higuera que Jesús vio fuera de Jerusalén. Fue sin fruto y no sirve para nada. Jesús maldijo la higuera y se secó. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Nos dice en Mateo 21, versículo 19. En la profecía de Joel, Israel se conoce como una vid y una higuera.
Joel en el capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas. Entonces podemos concluir con seguridad que la higuera reaparece, pero que no da fruto. Es una señal de los días antes de que Jesús regresara. Esto es de importancia crítica para los creyentes. Durante siglos hubo judíos, pero ninguna nación judía. El 14 de mayo de 1948, la nación fue reconocida oficialmente, pero hoy no es una nación piadosa y depende de su propio ejército y economía más que de Dios. No están dando fruto o ejemplo a las otras naciones de cómo vivir. Cuando veamos que esto sucede, prepárate, Jesús está a punto de regresar. En Lucas 21, versículo 27 a 28 nos dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque tu redención está cerca. En el punto número 1, Israel volverá a la tierra, pero no serán una nación piadosa. Habrá una gran agitación en todo el mundo, incluida la más fuerte de las naciones. La gente estará preocupada y ansiosa por el futuro. Por último, llegamos a la pregunta número 3, que habla sobre las señales del fin del mundo y podríamos aclararlo diciendo, fin de los tiempos de los gentiles. Dos palabras principales en el idioma griego traducidas mundo, lo que traduce como cosmos, probablemente desde la base de disposición ordenada, es decir, decoración por implicación, el mundo en un sentido amplio o limitado, incluidos sus habitantes, literal o figurativamente, moralmente. Aion, propiamente una edad por extensión, a perpetuidad también pasado, por implicación, el mundo específicamente judío, un periodo mesiánico presente o futuro. En la profecía de los olivos, la palabra es aion, una era o periodo de tiempo, los tiempos de los gentiles. Lucas 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Durante este periodo es la transición de los tiempos de las naciones al reino de Dios. El fin del mundo en realidad habla sobre el fin de una era o el fin de los tiempos de los gentiles. Esto está hablando de un periodo en las naciones gentiles que estaban gobernando sobre Israel y los reinos de los hombres estarían en el poder en todo el mundo. Estas señales son sobre cómo será la vida en los últimos días. Ha habido mucho pronóstico sobre los últimos tiempos, algunos de ellos sobre la devastación global, pero mire atentamente las palabras de Jesús y vea si se trata de un momento de cataclismo o de consuelo. Aceptemos que ninguno de nosotros sabe cuándo ocurrirá esto. Podemos conocer las señales y reconocer sus advertencias, pero no sabemos si Jesús vendrá hoy, mañana, la próxima semana o dentro de una década o incluso dentro de 100 años. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios en los cielos, sino solo mi Padre, nos dice en Mateo 24, versículo 36. Todo esto está bajo su control. La primera señal nos lleva de vuelta al tiempo de Noé. Jesús dice que como fue en los tiempos de Noé, así será cuando Él venga. Esto se define aún más cuando describe las condiciones de las personas que viven día a día, sin ningún sentido de advertencia o urgencia. Hasta que comenzó el diluvio, comieron, bebieron y se daban en matrimonio. La pregunta importante para nosotros aquí es si esto describía a todas las personas o solamente a aquellos que eran los hijos de Dios. Personas que deberían haber conocido mejor.
En Mateo 24, versículos 37 al 39 nos dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así describió Génesis los tiempos de Noé. El hombre era malvado, no solo un poco o cuando nadie estaba mirando, sino que todos sus pensamientos y acciones eran malvados continuamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Nos dice Génesis 6, versículos del 5 al 6. Noé predicó a esta generación para arrepentirse durante más de 100 años, pero nadie escuchó ni prestó atención. En los días de Noé no hubo ausencia de la predicación. No parecía haber ninguna amenaza de intervención divina. Las advertencias de Noé fueron recibidas como ridículas. Ni siquiera había llovido todavía. La vida se vivió como si la humanidad no tuviera urgencia por el arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta señal? Los hombres, ignorando a Dios y sus mandamientos en sus vidas, persiguiendo placeres y maldades continuamente, no tomando en serio la predicación sobre la necesidad del arrepentimiento urgente, completamente sorprendidos por la inundación destructiva. Para estos, más de 1,000 millones era demasiado tarde para el arrepentimiento. Curiosamente, el apóstol Pedro también habló sobre los últimos días y una de las señales fue que la gente negaría por completo el regreso de Jesús. Nada ha cambiado, no hay necesidad de arrepentimiento. Este será el mensaje de los últimos días. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, los malos deseos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Lo ves a tu alrededor hoy? Pero el regreso de Jesús será una sorpresa para muchos. Habrá quienes estén observando y preparados, pero la mayoría no. Así como habrá un tiempo final para el cierre de la puerta del arca, lo mismo será cuando Jesús regrese y llame a hombres y mujeres para juicio. En Mateo 24, versículos 40 al 42 nos dice: entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí está la verdadera advertencia para los creyentes en los últimos días. No es un momento de gran persecución, sino un tiempo de exceso y de estar atrapado en las preocupaciones de este mundo. Este es un momento de apatía, un tiempo donde hombres y mujeres están espiritualmente borrachos, no están preparados y ciertamente no se arrepienten. En Lucas 21, 34 al 36 nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usando algunas otras versiones, esto describe la trampa, o sea, una trampa de los últimos días. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Esto nos dice en la Biblia de las Américas. Cuiden de ustedes mismos, no sea que una vida materializada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo. Esto nos lo dice en la Biblia latinoamericana. Tengan cuidado,
no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Esto nos dice en la Biblia Nueva Versión Internacional. El mensaje para nosotros es que de hecho el maestro está regresando de un viaje lejano. Los sirvientes necesitan estar vigilantes y preparados. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Esto nos dice Marcos 13, versículos 33 al 37. Y en los últimos días suena muy similar a nuestros tiempos. Los hombres perseguirán los placeres de la carne y negarán progresivamente a Dios. Se los describe como dormidos, borrachos, completamente envueltos en los asuntos de esta vida. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros hoy de la profecía de los olivos? Los signos que Jesús proporcionó han sido 100% precisos. Israel en la tierra es una señal segura de que estamos viviendo en los últimos días, de los tiempos de los gentiles o las naciones. La condición del mundo de hoy, la impiedad, fue profetizada. No debemos caer en la ceguera del mundo que nos rodea. Jesucristo volverá pronto. Estas profecías no son para asustarnos, sino para alentarnos y advertirnos. Podemos tener una gran confianza en la profecía de Jesús. Muchas de las señales ya se han cumplido. Él está al tanto y trabaja con nosotros hoy para salvarnos. Necesitamos estar observando y sirviendo en la casa del Maestro. Jesús advirtió a los creyentes entonces y ahora sobre los próximos problemas y cómo un creyente podría evitarlos. Jesús dio señales claras a hombres y mujeres que nos permiten ver eventos a punto de suceder. Dios está en control de los eventos que vemos a nuestro alrededor y nos muestra su poder mediante estos eventos. La vida se debe vivir con urgencia. La exhortación para todos en esta clase es que no seamos como aquellos que no están arrepentidos y no se arrepintieron, no se prepararon en el momento del diluvio y no fueron salvados. Prestemos atención. La próxima semana hablaremos de la batalla de Armagedón y la destrucción del rey del norte y el anfitrión Gog. Sería bueno si pudiéramos leer Apocalipsis capítulo 5 y también si pudiéramos buscar cuáles son las conexiones que puede identificar a las promesas a Abraham y las promesas a David. Pues bien, amigos, oyentes, fue un placer para mí, sigue siendo y será un placer el seguir llevando a ustedes por este medio estas clases bíblicas y discerniendo la profecía. Espero les haya sido de ayuda y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Los saluda, como siempre, su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. Dios los bendiga abundantemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.